Cada día nosotros respondemos muchas preguntas, mis hermanos. Algunas son muy importantes, otras no son tan importantes. Desde que te levantaste esta mañana, tú has decidido qué comer, si comer o no comer, qué ropa usar, qué hacer con tu tiempo. Luego están preguntas más importantes, más trascendentales. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa después de morir? ¿Cómo comienzo un hogar? ¿Cómo escojo a alguien con quien casarme? Preguntas muchísimo más importantes. Pero podemos decir con toda seguridad, mis hermanos y hermanas, que la pregunta más importante de todas, la pregunta más importante que toda persona debe responder es la siguiente: ¿cuál es mi opinión acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién piensas tú que es Jesús? Esa es la pregunta más importante. Esa es una pregunta de vida o muerte. Y no solo de vida o muerte física, sino de vida o muerte eterna. Esa es la pregunta que Jesús les hace a los líderes religiosos en el pasaje que tenemos nosotros en Marcos capítulo 12. Esa es la pregunta que Jesús hizo hace 2000 años y sigue haciendo hoy y te sigue haciendo a ti. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Qué piensas del Cristo? ¿Quién es Él para ti? Estamos estudiando, mis hermanos, en nuestro estudio verso por verso de Marcos esta semana, que es la semana más importante en la historia de la humanidad, la semana cuando Jesús fue crucificado y resucitó. Durante esta semana, Jesús fue atacado con preguntas que eran como trampas para hacerlo caer. Hemos estado estudiando los últimos 3 domingos, 3 trampas, 3 preguntas para hacerlo caer que le hicieron los líderes religiosos de Israel. Hermanos, los líderes religiosos de Israel, los que conocían la Biblia, los que estudiaban la Biblia, los que enseñaban la Biblia, odiaban a Jesús y querían deshacerse de él a toda costa. Y ya había llegado un punto donde no había retorno, no había vuelta atrás. Ellos habían decidido deshacerse de Cristo Jesús y punto. Y tenía que suceder, no importara la manera. Tenían que deshacerse de Jesús, tenían que matar a Jesús. Y para deshacerse de él le tendieron trampas, pero Jesús nunca cayó en esas trampas. Los fariseos y los herodianos le preguntaron a Jesús si se tenía que pagar impuestos al César o no. Una pregunta muy difícil de contestar en el tiempo de Jesús. Y Jesús la respondió con sabiduría, que solo puede venir de él. Luego los saduceos le preguntaron a Jesús sobre la resurrección y Jesús respondió esa pregunta también. Luego los escribas le preguntaron a Jesús sobre cuál es el mandamiento más importante y Jesús también respondió esa pregunta, porque no hay pregunta que Jesús no pueda responder. No hay pregunta que Jesús no pueda responder. Él es infinitamente sabio. Y lo que sucede en estos versículos es una transición. Le están preguntando a Jesús para atacarlo. Ahora Jesús pregunta a la gente, especialmente a los líderes religiosos. Ahora es tiempo de que los líderes religiosos se callen y que Jesús hable, que Jesús pregunte. ¿Y cuál es la pregunta que les hizo Jesús? En Mateo 22, Mateo nos da un poquito más detalle de esta experiencia, de esta escena. En Mateo 22, Mateo nos dice que Jesús preguntó a los líderes religiosos qué piensan del Cristo, qué piensan de Jesús, qué piensan de Cristo Jesús, del Mesías, del ungido. Esta es una pregunta crucial, mis hermanos. Y aquí vemos una vez más la gracia de Cristo. Estos hombres líderes religiosos odiaban a Jesús con todo su corazón. Querían verlo destruido. Y Jesús está haciendo, mis hermanos, escuchen esto, un último intento de hacerlos reflexionar acerca de que Él es el Mesías, que crean en Él. A veces nosotros somos impacientes con la gente, ¿no es cierto? Ya le he hablado tantas veces a este de Jesús, ya no le hablo más. Pero Jesús tenía enfrente a este grupo de hombres que lo odiaban, querían verlo muerto, destruido, y Jesús hace el último esfuerzo
para hacerlos entender a ellos que están parados enfrente del Salvador, del único que puede darles perdón de sus pecados. Y les hace reflexionar y les pregunta, ¿qué piensan ustedes del Cristo, del Mesías? Jesús está haciendo una pregunta para traerlos a ellos a reflexionar, que se arrepientan de sus pecados y que crean en Él. La gracia de nuestro Salvador es infinita, mis hermanos. Dice un comentarista que esta es la última interacción que Jesús tiene con los líderes religiosos. La última. Y Jesús en esta última interacción lo que quiere hacer es traerlos al arrepentimiento y a la fe. Las oportunidades, hermanos, amigos que están aquí, que no han abrazado a Cristo, que no creen en Cristo, las oportunidades llegan a un punto donde se terminan. Dios es paciente, como leía nuestro hermano al principio del servicio, ¿no es cierto? Dice otros pasajes, lento para la ira, grande en misericordia. Pero también el profeta Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios te da oportunidades y si tú no vienes a Cristo, llegará un día donde estarás frente a Jesús y darás cuenta por tu vida. Y en ese momento, si no aprovechaste todas las oportunidades que Cristo te dio para entregar su vida a Él, en ese momento ya no habrá vuelta atrás. Esta era la última oportunidad para estos líderes religiosos antes de asesinar al Hijo de Dios. Y me sorprende, mis hermanos, después de recibir tanto rechazo, Jesús vuelve a predicarles el evangelio, vuelve a llamarlos al arrepentimiento. Estos son sus enemigos a muerte, quieren destruirlo. Y Jesús los ama tanto que les comparte el evangelio, que les comparte el evangelio de salvación. ¿Qué piensan de Cristo? Veamos cómo Jesús presenta esta pregunta, mis hermanos. Y en primer lugar, lo que hace Jesús es mostrar un grave error en el entendimiento de los líderes religiosos. Eso es lo primero que hace Jesús. Las personas en el tiempo de Jesús tenían toda su opinión acerca del Mesías. Todas tenían su opinión acerca de la religión. Como hoy en día, mis hermanos, si tú preguntas de religión, todo el mundo te va a decir qué es lo que ellos opinan. Y mucha gente se considera gente espiritual, ¿no es cierto? Soy espiritual. Toda la gente tiene su opinión acerca de la religión. Y en el tiempo de Jesús no era diferente. Lamentablemente esas opiniones, aunque estaban bien arraigadas en sus corazones, estaban equivocadas. Jesús conocía estas opiniones y les dice en el verso 35, escuchen lo que dice Marcos. Marcos 12:35. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Dice así, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Los escribas, mis hermanos, eran los maestros del pueblo. Ellos eran los que enseñaban al pueblo. Ellos eran los que conocían el Antiguo Testamento, en especial la ley de Moisés, y ellos enseñaban al pueblo. Ellos enseñaban a la nación. Y una de las enseñanzas más importantes de los escribas era la enseñanza sobre el Cristo, sobre el Mesías. En varias partes del Antiguo Testamento, Dios prometió a Israel un Mesías, un rey, un salvador, un rey que tendría un reino para siempre, que iba a traer libertad a Israel. La palabra Cristo, mi hermano, no es el apellido de Jesús. La palabra Cristo es un título. Cuando tú escuches Jesucristo o Cristo Jesús, la palabra Cristo identifícala con un título, no con un segundo nombre o con un apellido. Cristo es griego para Mesías. Mesías es en hebreo. ¿Y cómo se traduce esas palabras al español? Ungido. Son la misma palabra, solo que en diferentes idiomas. Cristo, Mesías, ungido. El ungido en el Antiguo Testamento, mis hermanos, era una persona apartada especialmente para una labor. Los reyes eran ungidos, algunos sacerdotes eran ungidos. Y este título, Cristo, Mesías, ungido, llegó a ser un título con el cual se referían al futuro rey que traería libertad a Israel. Había una gran expectativa en Israel. Ya viene el que nos va a libertar. Ya viene el que nos va a liberar. Ya viene el que nos va a liberar. Ellos estaban bajo el gobierno del Imperio Romano y ellos decían, queremos estar libres del gobierno del Imperio Romano.
Pero ya viene un Mesías, ya viene un Mesías. Ahora, leamos de nuevo la pregunta que les hace Jesús ahí en Marcos 35, mis hermanos. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de quién, mis hermanos? De David. El concepto era, viene un ungido, un apartado para liberarnos, y ese que va a venir es hijo de David. ¿Quién es David? ¿Quién fue este David? David fue el segundo rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl, fracasó como rey. El segundo rey de Israel fue David. Ahora, para entender este pasaje, tenemos que entender que David como rey fue súper exitoso, mis hermanos. Súper exitoso. Fue un hombre, mis hermanos, que expandió las fronteras de la nación de Israel y tenía tanta capacidad administrativa, mis hermanos, que el pueblo la nación de Israel entró en lo que se conoce como la edad de oro de la nación. Una nación súper próspera con el gobierno de David. Todo el mundo amaba a David. Todo el mundo quería darle regalos a David. Todo el mundo quería escuchar a David. David fue un gran rey de la nación de Israel, un genio militar, dirigía campañas militares, mis hermanos, y no había enemigos que se atrevieran a cruzarse contra David. Era un rey excelente y era muy amado. Era un rey muy amado en la nación de Israel. Su gobierno es conocido, como les dije, mis hermanos, como la Edad de Oro. Pero cuando David dejó de ser rey, ese oro se fue desgastando y se fue convirtiendo como en plata, bronce y después muy oxidado. Porque los reyes que vinieron después de David, uno detrás del otro, fracasaron y fracasaron y fracasaron. Fueron a adorar otros dioses, hicieron mala administración de los recursos de la nación. Y básicamente, en nuestro lenguaje de hoy en día, del siglo XXI, diríamos que una nación poderosa y del primer mundo se convirtió en una nación del tercer mundo. Hasta el punto, mis hermanos, que Asiria y Babilonia vinieron y destrozaron el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Y llevaron cautivos a personas, teniéndolos 70 años bajo cautiverio. O sea, por la rebeldía, la mala administración y el pecado de Israel, Dios mandó 2 naciones que barrieron con Israel. Pero en la mente de los judíos quedaba todavía el sueño de que la nación sería restaurada otra vez a como fue cuando estaba gobernando ¿quién? David. Soñaban con esa era dorada de la nación. Si tan siquiera tuviéramos a alguien como David. Pero Dios prometió en 2 de Samuel que iba a mandar un descendiente de David que iba a gobernar la nación y que iba a liberar la nación y que sería rey por siempre. Y esa expectativa, mis hermanos, de que vendría un Mesías estaba en el corazón de los judíos, y en cuanto pasaban más y más y más los años y las décadas y los siglos, más y más y más deseos había de que llegara el Mesías. ¿A quién no le gusta vivir en un buen país, mis hermanos? ¿A quién no le gusta vivir en un buen país donde la administración sea buena, donde no haya corrupción, donde los líderes sirvan al pueblo en lugar de ser servidos por el pueblo? Y los judíos soñaban con ese tiempo de un rey como el rey David, de un descendiente de David que los liberara y los gobernara políticamente. Ellos tenían esa ilusión. Y los profetas, mis hermanos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, les recordaron una vez y otra vez y otra vez: viene el Mesías, viene el Salvador, viene el ungido, viene el libertador, viene a rescatarnos. Viene, espérenlo, porque ya viene. Dios lo prometió, Él cumple sus promesas y Él llegará. Todos en Israel estaban esperando a este Mesías que libraría políticamente, escuchen esto, políticamente a la nación, y traería los años de oro del reinado de David a ser una realidad. Entonces Jesús les pregunta: ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David?
Pero esta pregunta lleva una explicación atrás. Escuchen esto, mis hermanos, no se lo pueden perder. Es como si Jesús les estuviera diciendo, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David y solamente el hijo de David? Aquí está la clave. ¿Están seguros de que no han dejado pasar un detalle importante acerca del Cristo? El Cristo es hijo de David, pero ¿qué más? Esa es la pregunta de Jesús. Los escribas dicen que es hijo de David, que es hijo de David, que es hijo de David, pero ¿qué más? ¿No se habrán perdido un detalle importante acerca del Mesías? Esa es la pregunta que Jesús está haciendo. Esa es la pregunta que Jesús está haciendo. Los judíos, a través de toda la historia, mis hermanos, escuchen, habían pensado que este descendiente de David les vendría a gobernar políticamente, terrenalmente, pero sería un simple hombre, muy capaz, como David, con buena administración, con mucho poder, con mucha autoridad, pero un simple hombre y nada más. Y ahí estaba el problema. Es cierto, ellos tenían razón en que sería descendiente de David. Eso era verdad, pero era incompleta esa verdad. Esa verdad era incompleta. Ahí está el error y Jesús se lo está mostrando. Para los judíos, Jesús sería solamente un líder terrenal. Un hombre que conquistara a los enemigos de Israel, pero simplemente un hombre. Nada más que un hombre. Un comentarista dice que el punto de vista de los maestros en Israel era correcto. El Mesías era descendiente de David, pero ese punto de vista sobre el Mesías quedaba incompleto. Incompleto. Eso sucede con muchas personas hoy en día. Y te repito la pregunta, mi hermano, que te hice al principio, que es la pregunta más importante de tu vida y de la historia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Él es a quien tú más necesitas. No hay nada que tú necesites más que Jesús. Escucha esto, mis hermanos. Los judíos pensaban que lo que más necesitaban, que su necesidad más urgente era liberación. ¿Qué, mis hermanos? Liberación política. Pero hay un problema mayor que malos políticos. Y ese problema está dentro de ti y se llama pecado. Hay un problema mayor que malos políticos. Muchos hoy en día dicen que sus problemas son causa de Trump. Pero hay un problema mayor que Trump. Es tu pecado y está dentro de ti. Tal vez tú dices, no, mis problemas no son políticos, pastor. A mí no me importa qué gobierno esté. Mi problema es de salud. Si tan siquiera yo tuviera buena salud. Pero hay un problema mayor que la salud, mi hermano, para ti. Y es tu pecado que está dentro en tu corazón. Tal vez tú dices, no, mi problema no es de salud. Yo me aguanto todos los dolores que vengan. Mi problema es que mis hijos, si tan siquiera mis hijos se portaran así. Tu problema mayor no son tus hijos. Tu problema mayor está dentro de ti, está en tu corazón. ¿Qué piensas tú que es tu problema mayor? Los judíos pensaban que era político. Tal vez tú piensas que es laboral tu problema mayor. Si tan solo tuviera este empleo, entonces ese es mi mayor problema. Mi mayor problema es conseguir este tipo de empleo o tener este tipo de cuerpo o tener este tipo de estudios. Hay un problema mucho mayor, hay un problema trascendental. Es tu pecado. ¿Qué haces con tu pecado? Ese es el mayor problema de la humanidad. No hay otro problema mayor. Tú puedes tener todos tus problemas resueltos, pero si el problema de tu pecado no está resuelto, sigues cargando con tu problema más grave. ¿No es así, mis hermanos? ¿No es así, mis hermanas? El problema más grave no está fuera de ti, está dentro de ti. Ese es el mayor problema. Y lo puedo decir de otra manera.
Tú puedes estar cargado de problemas por todos los lados y no tener ni un tipo de receso de problemas. Como hay personas, como decimos en América Latina, ¿no?, que les llueve sobre mojado y no han salido de un problema para caer en otro. Pero si tu problema con el pecado está resuelto, esa es la mayor bendición que tú puedes tener. Tú puedes tener tu vida enredada en nudos y nudos de problemas laborales, físicos, de salud, económicos, familiares, matrimoniales. Pero escucha esto: si tu problema del pecado ha sido solucionado por Cristo, tú estás donde tienes que estar. Y a su tiempo, si no aquí en esta tierra, en la eternidad, todos tus problemas se van a ir. Hermanos, no cometamos el mismo error que cometieron los judíos, que decían: nuestro mayor problema es político. Así que si Jesús no me arregla este problema político, lo rechazo. Tú puedes estar diciendo: mi mayor problema es físico, de enfermedad. Si Jesús no me resuelve mi enfermedad, lo rechazo. No cometas ese problema, porque si tú te sanas ahorita, hermano, te vas a enfermar después. Y tu problema va a regresar. Pero si tu pecado ha sido perdonado, por siempre estarás sin enfermedad en la presencia de Cristo, adorando al Señor. Escuchen esto, mis hermanos, del pastor Miguel Núñez, en un libro que él escribió acerca de Jesús. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, Dios envió a un Salvador. Cristo no vino a resolverte todos los problemas de esta vida. Cristo vino a resolverte el mayor problema de esta vida. Búscalo no por salud, dinero y amor, como la novela. Búscalo porque tú eres pecador y los pecadores necesitan un Salvador. Si tú lo buscas por dinero, cuando no tengas dinero, vas a huir de Cristo. Si tú lo buscas por salud, cuando no tengas salud, vas a renegar a Cristo. Si tú lo buscas para comprar de Él, yo te estoy buscando, Jesús, dame hijos que no sean rebeldes. Cuando tus hijos sean rebeldes, tú vas a quejarte de Jesús. Él merece ser buscado, ser adorado, aunque nunca nos solucione ninguno de los problemas terrenales y temporales. Jesucristo es digno de ser buscado. Es más, decía Spurgeon, Jesucristo es digno de ser adorado, aunque me mande al infierno. Jesucristo es digno de ser adorado, aunque me mande al infierno. Es que Él es digno. Los judíos decían: necesitamos un Salvador político. Jesús vino y les dijo: yo soy el Salvador de sus almas para perdonarles sus pecados. Y ellos dijeron: no, a ti no te necesitamos, necesitamos un buen gobernante estilo David que nos regrese a la era de oro de la nación de Israel. Entonces Jesús les muestra un grave error en su entendimiento, mis hermanos. Pero en segundo lugar los corrige. ¿Con qué los corrige? Con la Biblia. Primero les muestra el error y después les corrige con la Biblia. Miren lo que dice versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Entonces, este es un lenguaje, dijo por el Espíritu Santo, un lenguaje tradicional judío para referirse a alguien que estaba hablando por inspiración divina. Esto David no se lo inventó. Esto David lo escribió porque Dios se lo reveló.
Esta escritura viene de Dios, esto no viene de David. No puedes decir David se equivocó en esto, porque esto viene del Espíritu Santo, que es Dios, y Dios no se equivoca. Amén, mis hermanos. La escritura es inerrante, infalible, no tiene error, no tiene falla. Es pura. Lee el Salmo 19, lee el Salmo 119. No hay error en la palabra de Dios. Mi padre siempre me decía, Daniel, no te equivoques. Dios nunca comete errores. Y lo que Él dice en su palabra, esa es la verdad. El mismo David dijo por el Espíritu Santo. ¿De quién es hijo el Cristo? Ayúdenme aquí, mis hermanos. Lo acabamos de ver en el versículo 35. ¿De quién es hijo el Cristo? De David. Es descendiente de David. Y ahora Jesús lo que va a hacer al corregir este error es mencionar palabras del mismo David acerca del Cristo, para corregir este mal entendimiento de los líderes religiosos. Versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta cita, mis hermanos, es del Salmo 110. Yo quiero pedirles que vayamos al Salmo 110, versículo 1, y lo leamos. Es importante ir hacia este salmo porque nos va a enseñar algo muy importante, mis hermanos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que dice Jesús en Marcos. Ahora leamos el Salmo 110, versículo 1, mis hermanos. ¿Están conmigo ahí? Dice así: Jehová dijo a mi Señor. Lo voy a leer otra vez. Esa línea es muy importante, no te la pierdas de vista. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El nombre Jehová, mis hermanos, es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en el libro de Éxodo. Dios se reveló a Moisés porque Dios le dijo a Moisés, tienes que ir a Egipto y liberar a mi pueblo. Y Moisés dijo, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Yo soy el que soy, te envió. Yahweh, Jehová. Yahweh, Jehová. Este es el nombre que Dios se atribuyó a sí mismo. ¿Qué nombre Dios se dio a sí mismo, mis hermanos? Jehová. Yahweh. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor. Esa palabra Señor ahí en hebreo es Adonai. Adonai. ¿Qué quiere decir, mis hermanos, la palabra Adonai? Quiere decir Señor Todopoderoso y soberano. Jehová está hablando con Adonai. Jehová está hablando con el Señor. Son dos personas diferentes. Y Adonai es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios mismo, mis hermanos. En otras palabras, Dios está hablando ¿con quién? Ayúdenme aquí, mis hermanos. Dios está hablando ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo es eso? Jehová está hablando con Adonai. Son dos nombres para referirse a Dios mismo. Esto se llama la doctrina de la Trinidad. Un Dios, tres personas. El Espíritu Santo le inspiró estas palabras para que David las escribiera. Y el Espíritu Santo está diciendo que Jehová tuvo una conversación con Adonai. Jehová, Dios Padre, tuvo una conversación con el Señor, Dios Hijo. Y esta conversación fue inspirada por el Espíritu Santo para que estuviera en la Escritura. La Trinidad está desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. ¿Y qué le dijo Dios Padre a Dios Hijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Literalmente, siéntate a mi diestra quiere decir toma tu asiento permanente, un asiento de total autoridad, de total y absoluta autoridad.
No hay otro que tenga otra autoridad como el que está sentado a la diestra del rey. No hay otro. Está tomando la misma posición del que está sentado en su trono. Siéntate a mi derecha. Este es el lugar más alto de autoridad en el universo. David, quien escribió este salmo, mis hermanos, está diciendo que Dios mismo, el Señor de Israel, creador del universo, el único Dios verdadero, ha designado una posición para el Mesías. ¿Cuál es esa posición? La mano derecha del Padre. Jehová dijo, Dios Padre dijo al Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que te dé victoria absoluta sobre todos tus enemigos. Dios Padre le está dando aquí a su Hijo, al Mesías, el lugar de más alto honor, privilegio y autoridad. No hay otro rango superior a ese. Esto está declarando aquí desde el Antiguo Testamento la deidad de Jesús. Jesús es Dios y Jesús lo demostró eso de muchas maneras, de cientos de maneras, me atrevo a decir de miles de maneras. Dios no peca, Jesús no pecó. Dios lo sabe todo, Jesús es omnisciente. Dios lo puede todo, Jesús lo puede todo también. Dios es dueño de las vidas de las personas y da vida a quien Él quiere. Jesús resucitó a gente de los muertos. Dios es dueño de los cuerpos de las personas. Bueno, Jesús también, porque Él dio salud a los que estaban enfermos. Dios demostró una y otra vez que Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Con sus enseñanzas, su sabiduría, sus palabras y sus obras. No hay nadie como Jesús. Él es Dios. Y miren la pregunta de Jesús en el versículo 37, mis hermanos, regresando a Marcos capítulo 12. Marcos 12, 37. ¿Están conmigo, amados hermanos? Estos son versículos cortitos, mis hermanos. 3 versículos hoy, de 35 a 37. Pero hay tanto ahí. Marcos 12, 37. David mismo le llama como Señor, Adonai. ¿Cómo pues es su hijo? El Cristo, el Mesías, venía ¿de quién? ¿Descendiente de quién? De David. Y David le llama al Mesías, al Cristo, Señor, Adonai. No hay padre que le diga a su hijo, Señor, me rindo a ti en obediencia. O por lo menos no debería haber padre que le diga a su hijo, Señor, me rindo a ti en obediencia. Se supone que los padres son autoridad sobre su hijo. El hijo tiene que decir, sí, Señor. ¿No es cierto, mis hermanos? Los papás que están aquí. Los hijos tienen que venir con el padre y decirle, sí, Señor. Los padres no le dicen, sí, Señor, a su hijo. Porque la autoridad está en los padres. Ni tampoco los abuelos le dicen, sí, Señor, a sus nietos. Ni los bisabuelos a sus bisnietos. Ni los tatarabuelos a sus tataranietos, etcétera, etcétera, etcétera. Los hijos se rinden a los padres. Pero este hijo de David, este descendiente de David, es superior a David. Y David le dice, mi Adonai, mi Señor. Y Jesús les pregunta, porque dicen ustedes que el Mesías es simple y solamente hijo de David. Y no más que eso. Un simple humano. David, mis hermanos, en la mente del judío era un tipo Abraham Lincoln en la mente de los norteamericanos, más o menos así, un libertador, un hombre de historia. Cuando pensaban en él, ellos pensaban en el gran reino que construyó, en su excelente liderazgo. Y pensar que alguien está por sobre David, a quien David le dice Señor, y bajo quien David se rinde en obediencia y en adoración. Eso es inconcebible para la mente del judío, pero Jesús les está corrigiendo con la Biblia misma que ellos se sabían. Y este Salmo 110 era uno de los salmos más conocidos en toda la nación de Israel. Este es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Tan importante es ese Salmo 110 que se menciona o se cita más de 33 veces en el Nuevo Testamento. Porque todos los
apóstoles y maestros entendían la importancia de este salmo porque los judíos miraban este salmo como un salmo mesiánico que hablaba del Mesías. Básicamente Jesús les está diciendo, ok, ustedes enseñan que el Mesías debe ser hijo de David, un ser humano con poder y autoridad, pero nada más que un ser humano. Ustedes miran a David como el gran rey, y este gran rey llama al Mesías su Señor. Entonces esto quiere decir que el Mesías es muchísimo más que un simple descendiente de David y un simple ser humano. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Los judíos rechazaban la idea de que el Mesías era superior a David y Jesús les corrige su entendimiento. Jesús les corrige su entendimiento. Jesús está obligado, hermanos. Jesús está, obligando a estos líderes religiosos a llevar su interpretación del Salmo 110 a una aplicación. Escuchen esto. Jesús les dice, si David, este gran rey, se rindió ante el Mesías, ustedes ríndanse también ante el Mesías. Jesús, mis hermanos, se está presentando delante de ellos como el Mesías. Y les dice, si el gran rey que ustedes consideran el mejor rey de toda la historia de su nación, se rindió ante mí, ustedes, ¿por qué no se rinden ante mí? Jesús los está llamando a que se rindan a Él en arrepentimiento y fe. Jesús los está llamando a que se rindan ante el Mesías que está parado enfrente de ellos. Jesús les está llamando a estos hombres que odian a Jesús, que lo quieren ver muerto. Jesús los está llamando a ellos a rendirse a la autoridad, al señorío, al gobierno de Jesús y a hacer lo mismo que hizo David, rendirse ante el Cristo, ante el Mesías. Jesús les estaba invitando para que ellos dijeran, nos arrepentimos de rechazarte y rendimos nuestras vidas a ti porque tú eres nuestro Señor. Ahora, mañana es lunes, mis hermanos. Mañana es lunes. ¿Y qué tiene que ver esto de que Jesús es Señor con tu vida mañana lunes? Jesús es Señor. ¿Y eso qué? ¿Cómo cambia eso las cosas? Las cambia total y absolutamente, mis hermanos. No queda nada igual si Jesús es Señor. Y yo quiero traer dos aplicaciones. Una para nosotros a nivel personal, mis hermanos, y otra para aquellos hermanos a nivel de la iglesia que están llamados al pastorado. Primero, a nivel personal. Jesús es el Adonai, el Señor, el Rey, el que gobierna. ¿Qué significa esto para nosotros que hemos creído en Cristo? Escucha esto, mi hermano, de un escritor. Cuando los creyentes cantan, que lo acabamos de cantar, ¿no es cierto? Jesús es Señor. Jesús, Señor de la creación. Tú y yo lo acabamos de cantar y lo estamos hablando. Cuando los creyentes cantan o repiten la confesión, Jesús es el Señor, están afirmando su supremacía absoluta. La supremacía de Jesús absoluta sobre todo. Sobre el universo físico, sobre la moralidad. Jesús es quien define qué es pecado y qué no es pecado, no la cultura, no la sociedad. Cuando decimos Jesús es Señor, estamos diciendo que Jesús es Señor de la historia humana. Él lleva la historia por donde Él la quiere llevar. Hermanos, les guste o no les guste, me guste o no me guste, Trump es presidente porque Jesús quiere que Él sea presidente. Y Maduro en Venezuela, y Fidel Castro en su tiempo en Cuba, y Andrés Manuel López Obrador en México, y en Colombia, quienes son los líderes, Jesús los ha puesto porque Él quiere ponerlos. Y en Honduras, y en Puerto Rico, y en China, y hasta los confines de la tierra, Jesús es Señor. Pero no solo eso. Cuando decimos Jesús es Señor,
estamos diciendo que Jesús es Señor, Rey, soberano, supremo sobre todos los seres humanos. Al final de la historia, todos van a doblar sus rodillas delante de Cristo y van a confesar que Jesús es Señor. Si tú creíste en Él durante tu vida en esta tierra, tú vas a confesar Jesús es Señor y seguirás confesando esto por toda la eternidad en la presencia de Él. Si tú no rendiste tu vida mientras estabas aquí en esta tierra al señorío de Jesús, tú vas a confesar Jesús es Señor y serás lanzado al infierno por siempre. Jesús es Señor sobre vivos y muertos y Jesús es Señor sobre la iglesia. Nosotros no hacemos en la iglesia, hermanos, los que nos sale de nuestros deseos. Nosotros hacemos en la iglesia lo que Cristo quiere que hagamos en la iglesia. Cantamos lo que Cristo quiere que cantemos. Predicamos lo que Cristo quiere que prediquemos. Cuatro consecuencias de que Jesús es Señor de manera muy práctica. Número 1, somos propiedad exclusiva de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado para hacer lo que el pecado nos manda que hagamos. Cristo nos ha hecho libres para vivir para Él. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, sino somos propiedad de Cristo. Ya no estamos bajo el dominio de la muerte, mis hermanos. La muerte ya no tiene la última palabra sobre nosotros. Somos propiedad de Cristo. Le pertenecemos a Él. Él es Señor, nosotros sus esclavos. ¿Qué significa eso? Él es nuestro dueño. Le pertenecemos. No hay nadie más que sea dueño de nuestras vidas. Somos suyos. Somos propiedad exclusiva de Cristo. En segundo lugar, otra consecuencia de que Jesús es Señor y nosotros sus siervos, debemos completa sumisión a Cristo. Hermanos, nosotros estamos llamados a obedecer a Cristo sin peros. Sin peros. Lo que Cristo nos mande, estamos llamados a obedecerlo sin peros. No estoy hablando sin lucha, porque hay lucha para obedecer a Cristo, ¿no es cierto? Pero no le pongo peros al Señor, no excuso mi pecado. Porque Él es Señor. Yo vivo bajo sumisión completa a Cristo. En tercer lugar, mis hermanos, Cristo es Señor, nosotros sus siervos dependemos totalmente de Él. Esto es muy bonito, mis hermanos, y es una verdad que tal vez sería bueno que tú te la lleves a tu casa y piensas en esto toda la semana. Jesús es Señor, piensa en esto, tú eres su esclavo. En el tiempo de Jesús, mis hermanos, y del apóstol Pablo, los siervos tenían todas sus necesidades cubiertas por sus amos, por sus dueños. Los dueños eran responsables de proveer para todas las necesidades de sus siervos. Y no hay ningún señor, dueño, soberano, mejor que Jesús. Dependemos de Él, mis hermanos. Él es el que provee a su tiempo para todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades están cubiertas por Cristo, mis hermanos, nuestro Señor. Dependemos totalmente de Él. Él es nuestro Señor, nos ha comprado con su sangre. Y eso quiere decir que Él está comprometido a darte a ti todo lo que tú necesitas. Escucha esto, hermano. Jesús, tu Señor, está comprometido. Él ha comprometido su palabra para darte a ti todo lo que tú necesitas. La gracia para vivir mañana, Jesús te la dará, mi hermano, mi hermana. Por eso Jesús dice, no se preocupen por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Ustedes tienen un Padre en los cielos que provee por ustedes. No están abandonados, no están huérfanos. Jesús, que es Señor y que es dueño de todo, provee para todas tus necesidades. Dependemos de Él completamente. Y en cuarto lugar, otra consecuencia de que Jesús es el Señor, le rendimos cuentas a Cristo. Hermanos, mira, no importa lo que piense tu familia,
tus amigos, tus compañeros de trabajo, la sociedad, la iglesia, el pastor, los líderes de la iglesia. Al final de cuentas, la única opinión que cuenta sobre todas es la de Cristo. Y esto es liberador. ¿Sabe para quién es liberador, mi hermano? Para la hermana que vive pensando, ¿qué piensan otros de mí? Esto es liberador, ¿sabes por qué? Porque la pregunta es, ¿qué piensa Cristo de mí? Cuando tú vienes a la iglesia y te estás vistiendo para que otros te vean, hermano, esta verdad de que Jesús es Señor te da libertad. Porque la pregunta no es, ¿les va a gustar este vestido a mis amigas? ¿O qué? ¿Me van a quedar viendo bonito por el peinado? ¿O qué? ¿Se van a notar que estuve haciendo workout? ¿O qué? La pregunta que cuenta sobre todas las demás, ¿saben cuál es, mi hermano? ¿Qué opina Cristo de esto? Porque al final de la vida, nos vamos a parar delante de Cristo a rendirle cuentas y su opinión es la que va a importar sobre todas las opiniones. Por eso no vivimos por la opinión de los demás, mis hermanos, vivimos por la opinión de Cristo y solo de Cristo. Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios, ustedes no me juzgan a mí, ni yo mismo me juzgo a mí. He dejado todo juicio final al tribunal de Cristo. Ve a leerlo en tu casa, 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 5. Al final de cuentas, mis hermanos, el juicio y la opinión que vale es la de Cristo. Y escucha esto, te lo voy a poner en otras palabras. Tú puedes quedar bien con todo el mundo, pero si Cristo dice, está mal, está mal. Y por el otro lado, tú puedes quedar mal con todo el mundo. Y si Cristo dice, hijo, está bien, tú has sido fiel conmigo, está bien. ¿No nos llena eso de paz, mis hermanos? No vivamos por la opinión de las personas. Guardemos nuestro testimonio, pero por amor a Cristo, no a la opinión de los demás. Y nosotros los hispanos tenemos que ser liberados, mis hermanos, de ese temor al hombre y temer a Cristo solamente. Temer a Cristo solamente. No le tengas miedo al pastor, mi hermano. Lo que yo te voy a decir queda en segundo plano en frente a lo que Cristo te va a decir. Si tú tienes algo que decirle a un líder de la iglesia, con amor, con paciencia, ven y dilo, aunque te queden viendo mal o te dejen de hablar, porque la opinión final que cuenta es la de Cristo, no la mía. No la mía. Esto aplica para tu relación en tu matrimonio. Hay hermanas que tienen terror de sus esposos. Terror. No les dicen nada para no meterse en problemas. Pero tú eres su prójimo, más cercano. A veces tú tienes que mostrar pecado en la vida de tu esposo porque ese es el llamado que Dios te ha hecho a ti. Y no puedes tener miedo de él. Ten temor de Cristo solamente. Habla en amor y con paciencia, pero al final tú le vas a rendir cuentas solamente a Dios. Padres, no tengan miedo de sus hijos. Ejerzan autoridad amorosa y servicial. No tengan miedo. ¿Qué van a pensar mis niños de mí? No, Dios te ha llamado a ser autoridad sobre ellos. Y la opinión que cuenta al final no es la de tu hijo, es la de Cristo. Le rendirás cuenta solo a Él. Solo a Él. Y una breve aplicación, mis hermanos, para los hermanos que quieren ser pastores de la iglesia, para los que tienen llamado a pastorear. Aprendamos a servir como Cristo. Porque Él fue y Él es Señor y le lavó los pies a sus discípulos, mis hermanos. El trabajo más bajo que una persona podía hacer. ¿Saben quién es un buen líder delante de los ojos de Dios en su hogar? No es el papá que dice, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que manda. ¿Saben quién es un buen líder en un hogar, mi hermano? El que sirve a todos. El que sirve a todos. ¿Quieres ser un buen líder aquí en la iglesia, en tu hogar, en tu trabajo? Aprende de Jesús.
siendo Señor y Rey y gobernando todo. Se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo, murió desnudo en una cruz, colgado ahí, pagando el precio por tus pecados. Ese es liderazgo. Ese es liderazgo. Hermanas, oren para que sus esposos se conviertan en esa clase de líder. Imagínate esta iglesia con hombres que estén dispuestos a morir sirviendo a otros. ¿Qué clase de pastores? ¿Qué clase de misioneros? ¿Qué clase de esposos? ¿Qué clase de padres? ¿Qué clase de jefes en sus trabajos? Aprende a ser líder como Cristo, mi hermano. Aprende a ser líder como Cristo. ¿Y cuál es la respuesta final? ¿Cómo responde la gente, los líderes religiosos, a la exposición de Jesús? Jesús era un predicador expositivo, hermanos. ¿Sí vieron? Tomó Salmo 110:1 y lo expuso. Eso es predicación expositiva, verso a verso. ¿Sí lo notaron ahí? ¿Sí? Nosotros estamos siguiendo el patrón de Jesús, hermano. Eso es lo único que estamos haciendo. ¿Cómo responde la gente a ese mensaje? Un mensaje claro, sin dudas, un mensaje obvio, explícito. Ríndanse como David se rindió a mí, ríndanse ustedes a mí porque yo soy el Mesías. Marcos capítulo 12, versículo 37. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hermanos, esa no es una respuesta apropiada al mensaje que Jesús acaba de predicar. El lector, nosotros estamos leyendo este pasaje, el lector espera que Marcos diga, y la gente cayó con sus rostros en el suelo, imploraron perdón, se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Jesús como Señor. Eso es lo que deberías hacer con Jesús. De nada sirve que tú hayas venido aquí y digas qué bonito sermón y hayas escuchado de buena gana y tal vez hasta aguantado al pastor y te vayas y en tu carro tú digas qué bonito habló. De nada sirve eso. Rinde tu vida al Mesías, rinde tu vida al Salvador, rinde tu vida a Cristo. Tu mayor problema es el pecado y Jesús vino para pagar por ese problema. Ríndete a Él. Dile, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, de mi maldad y yo te doy mi vida por completo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Si tú te vas diciendo qué bonito sermón y esto no cambia nada, mañana es lunes y tú sigues viviendo tu vida, hiciste lo mismo que hicieron los líderes religiosos y la gente de Israel. Lo escuchaban de buena gana, pero no rindieron sus vidas a Él. Rinde tu vida a Cristo hoy, no mañana, hoy. Hoy es el día de salvación si tú no has abrazado a Cristo. Hoy es el día de salvación si tú no has venido a Él. Hoy. Pastor Sugel Michelén dice, Jesús ya fue hecho rey. Si te opones a ese rey, tú no pones en peligro su reino. Él sigue siendo rey. Pones en peligro tu alma. Oponerse a ese rey no pone a temblar a Dios. Tú no puedes hacer temblar a Dios. Rinde tu vida a Cristo hoy. Porque ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Quién es Él? Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre que vino al mundo para salvar pecadores. Nuestro mayor problema es el pecado y Él es el único que puede salvar a pecadores como nosotros del pecado. Termino con esto de Warren Wiersbe. Si estamos equivocados respecto a Jesucristo, estamos equivocados respecto a la salvación. Y si esto es así, terminamos condenando
nuestras propias almas. Ven a Cristo hoy, no te equivoques acerca de Él, no te equivoques acerca del Mesías. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos a ti porque tú eres Dios de los cielos y de la tierra. No hay nadie que se compare a ti. Gracias por dejarnos tu palabra en 3 cortos versículos, Señor. Nos enseñas tanto, nos iluminas tanto, nos abres el corazón y nos muestras quiénes somos y cuál es nuestra mayor necesidad, Señor. Te queremos dar gracias por tu palabra y no nos queremos quedar ahí. Queremos responder apropiadamente, Señor, apropiadamente. Queremos responder como se debe responder al mensaje de Jesús. Él es Señor, Él es Señor y Él es Salvador. Rendimos nuestras vidas por completo a Él. Si tú estás aquí esta tarde y tú entiendes que Dios ha estado trabajando en tu corazón a través de su palabra, yo te quiero rogar que hoy tú te arrepientas de tu pecado y le digas a Dios: Dios, yo soy un pecador que necesita un Salvador. Y entiendo que ese Salvador es Jesús. Él dio su vida en la cruz, dio su sangre para limpiarme de mi pecado. Yo recibo ese regalo y reconozco hoy, afirmo hoy que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Si tú entiendes que esa es tu necesidad, o si tú has dicho palabras como estas en tu corazón para con Dios, yo te pido que tú te acerques conmigo o te acerques con un cristiano maduro para poder ser instruido acerca de este caminar con Cristo Jesús. Padre, nos vamos contentos, Señor, de aquí con nuestros corazones llenos, porque Jesús es Señor. Cuando nuestras fuerzas se acaban, Señor, nosotros podemos confiar que Jesús sigue en su trono y que Él está en control de todo y que Él es Señor. Cuando nuestros hijos están en rebeldía, nosotros podemos confiar que Jesús sigue en su trono. Cuando tenemos necesidades económicas, podemos confiar de que Jesús es el proveedor. Cuando tenemos dificultades físicas, podemos confiar de que Jesús es el Rey y Él está en control hasta de la enfermedad, Señor. Bendícenos con un concepto grande de Cristo. Bendícenos con una visión grande de Jesús. Y que esa pregunta todos aquí la respondamos correctamente. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Mi Salvador. Ministra el corazón de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.